Como bien decía Susana, la sanción de la ley 6.604, que después la tendrán que buscar con un nuevo número, creo que es la 1848 ahora, debido a un digesto jurídico que ha hecho la Cámara de Diputados del Chaco, sanciona en el artículo 3, crea el Consejo Provincial Asesor de Lenguas Indígenas como un órgano técnico político y de concertación con el fin de lograr los objetivos previstos en el artículo anterior. En algún momento también Susana había dicho que la sanción y la creación de este Consejo Asesor de Lenguas Indígenas le pone y le posibilita un órgano bastante potente a una lengua oficial para no dejarla en la mera sanción, en la mera cuestión simbólica, sin posibilidad de ser aplicada y de responder efectivamente a las necesidades y al cumplimiento de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Brevemente decir que el Consejo Asesor de Lenguas Indígenas, lo dice así la ley, contará con un representante por cada uno de los tres poderes del Estado y uno por cada uno de lengua, un representante titular y uno suplente por cada una de las lenguas indígenas del Chaco, que a partir de la sanción de esta ley pasan a ser lenguas oficiales. Además, después con la reglamentación y con un reglamento interno que estamos en proceso de finalización, y ahora les voy a explicar por qué, aparece la figura de un secretario técnico que es valga la redundancia, un secretario técnico que cumple las mismas funciones en cualquier cuerpo colegiado, ¿no? O sea, del tema de actas, convocatoria a las reuniones, tanto ordinarias como extraordinarias, por pedido de los miembros del Consejo Asesor, y por supuesto participa con voz pero sin votos. No tiene en ese punto la función del secretario técnico, que es la de mi caso, no tiene ninguna particularidad a otros secretarios técnicos. Yo lo que rescato del Consejo Asesor de Lenguas es que puede ser una especie de arma de doble filo, ¿no? Y por eso nosotros queremos convertirlo al Consejo Asesor de Lenguas en una política de Estado y no en un ente de burocratización y sobre todo de folclorización de las lenguas indígenas. Podemos entender al Consejo Asesor de Lenguas como un órgano que está para que no cambie nada. Algún estadista que fue 3 veces presidente constitucional de los argentinos decía: si usted quiere que algo no funcione, forme una comisión. Digamos, eso podría ser con el Consejo Asesor de Lenguas. Creamos un consejo asesor, no es una comisión, pero es un consejo asesor. Con eso ya salvamos a las lenguas indígenas, las preservamos, las revitalizamos, los tenemos como un apéndice burocrático en algún lugar, que además podría llegar a servir incluso al Estado como un mecanismo de refugio ante el ataque o ante el avance o ante los requerimientos lícitos de los propios indígenas, de algún organismo de justicia, tanto nacional o internacional, cuando se reclamen y digan: ¿qué fue lo que hicieron, qué están haciendo ustedes con las lenguas en el Chaco? Entonces se desempolva de vez en cuando esto y dicen: mira, acá está el Consejo Asesor, lo sacamos a Ricardo, que es miembro de ahí, y decimos: mira, acá está, hay uno, lo tenemos ahí. Lo hacemos participar en cuestiones muy folclóricas, incluso que podrían llegar hasta ser absolutamente absurdas, como pedirle traducciones de términos
como llega la Navidad y le pedimos que traduzca cómo se dice Feliz Navidad en Mocoit, digamos, o alguna de esas cosas que son absolutamente irrelevantes y totalmente contrarias a la cosmovisión indígena y a la propia estructura y al propio uso de la lengua. Nosotros intentamos hacer del Consejo Asesor de Lenguas una política de Estado, que es una cuestión muy chiquita, pero que puede servir o que puede colaborar, porque lo que entendemos que el Consejo Asesor de Lenguas debe ser es la institucionalización permanente de la participación de los pueblos indígenas en las decisiones, en este caso con respecto a sus propias lenguas. Nosotros en el Consejo Asesor nos hemos dilatado muchísimo, con mucho tiempo, porque hemos aprendido, digo, todos los que participamos, nos han enseñado las comunidades indígenas, y no es esto un discurso demagógico, sino todo lo contrario, es la constatación nada más y nada menos que de la realidad, de la perseverancia y de la paciencia. En estos momentos de la urgencia permanente en política, hemos optado por el diálogo, por la paciencia y por la perseverancia. Ninguna de las leyes que señaló con mucha claridad y mucha precisión Susana surgieron espontáneamente ni surgieron de un día para el otro. Fueron productos de arduas negociaciones, largas, pacientes y perseverantes. Digamos, si se hace el recorrido de algunas otras leyes, pueden haber sido que llevaron entre 4 y 5 años y demás. Por eso el Consejo Asesor de Lenguas también quiere ser una política pública que se convierta en política de Estado, porque viene trabajado desde hace un largo tiempo e intenta seguir trabajando por un largo tiempo más allá de como dice Lichi Mendoza, de los avatares electorales. Queremos y pretendemos que sea la institucionalización de un derecho a la participación, en este caso participación en las decisiones de las lenguas. Decir que el Consejo Asesor es un lecho de rosas en el camino, no es eso, sino más bien tuvo varias dificultades. Cuando nosotros lo planteamos a esto como política de Estado y lo planteamos, por supuesto, en el cumplimiento de la ley y que implica la participación de los 3 poderes del Estado, no solamente del Poder Ejecutivo, porque no es el Consejo Asesor propiedad ni facultad del Poder Ejecutivo, sino de los 3 poderes del Estado, bueno, realmente ha creado algunas dificultades, incluso de tipo burocráticos, administrativas, en la comunicación de un poder hacia otro, en las invitaciones que tienen que ir de determinada manera si van hacia un poder y tienen que ir de determinada manera si van hacia otro, con determinado tiempo, etcétera, etcétera. Pero nosotros lo que hemos hecho en el Consejo Asesor, primero es tomarnos un largo tiempo para la discusión y para la redacción de un reglamento interno que ahora lo estamos terminando de elaborar. Eso no significa que el Consejo Asesor y los miembros del Consejo Asesor hayan participado activamente en el diseño, en la elaboración y en la ejecución de actividades y de políticas lingüísticas en distintos ámbitos. Algunas cuestiones fueron menores, otras fueron de mayor envergadura. Siempre los miembros del Consejo han participado por consulta, ya sea del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo o del Poder Judicial, de determinadas cuestiones que tienen que ver con las lenguas indígenas, desde la traducción de folletería, señalética, hasta la última que fue la incorporación de audios en Wichí y en Com
para los cajeros automáticos en la geografía provincial, pasando por proyectos para tecnicaturas en interpretariado y demás. Nosotros cuando elaboramos la constitución del Consejo Asesor de Lenguas, que como dije tiene 6 miembros, 3 por los poderes del Estado, 1 por el Poder Ejecutivo, 1 por el Poder Legislativo, un titular y un suplente, y 1 por el Poder Judicial, y tiene además 3 miembros que son propuestos por las propias comunidades y avalados por el Instituto del Aborigen Chaqueño. Lo que hemos hecho es dejar lo que podemos llamar estructura jerárquica, o pónganle algún otro tipo de nombre, para los miembros de los pueblos indígenas. Es decir, el Consejo Asesor de Lengua, el presidente y los otros 2 vicepresidentes o primeros vocales son indígenas. El resto de los miembros de los poderes forma parte como los tercer, cuarto, quinto y sexto vocal. Además, también lo que hemos intentado en esta cuestión del reglamento interno, que es lo que faculta la ley a realizar al propio Consejo, hemos acordado, es que las reuniones se dan por válida cuando están o la mayoría de los miembros, cuando son 4, o cuando están los 3 miembros de los pueblos indígenas presentes. Aún habiendo solamente 3 miembros, se da por válida la reunión. Estas cuestiones que parecen estrictamente técnicas y de un funcionamiento interno de un órgano colegiado, que pueden pasar desapercibidas y de hecho podría ser una cuestión más que ordinaria, lo que intenta es, obviamente, enmarcado en la reparación histórica y la acción positiva, lograr justamente la preeminencia adentro del Consejo de parte de los miembros de los pueblos indígenas. Pero también tiene otra función que puede ser cuando nosotros pensemos o imaginemos el Consejo Asesor de Lenguas y sus funciones, que ya de alguna manera también explicó Susana. Nosotros podemos pensar de acá a 10, 15, 20 años un Consejo Asesor de Lenguas que tiene plena participación, plena aceptación en cada uno de los poderes, porque podemos pensar que desde el gobierno provincial y desde el gobierno nacional se valora la diversidad lingüística, se valora el cumplimiento de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, su participación y y la decisión de las políticas lingüísticas, cumpliendo, por ejemplo, el convenio 169 de la OIT, y entonces somos todos felices, estamos todos contentos y participamos todos. Pero también podría pasar que los avatares electorales o los cambios de gobierno, no solo en el Poder Ejecutivo, sino en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial, hagan que las lenguas indígenas vuelvan a tener un lugar absolutamente minoritario, absolutamente marginal, junto con sus hablantes. Entonces, el Consejo Asesor de Lengua y estos 3 miembros indígenas tendrán un pequeño espacio institucionalizado, incluso si fuera necesario para la resistencia. Una pequeña resistencia lingüística. Recuerden ustedes, y no hay que irse demasiado lejos, no hace falta que conozcan la historia política del Chaco, pero en la primera mitad de la primera década del siglo XXI, en los 2000, 2005, 2006,
La situación de los pueblos indígenas fue sumamente mala, fueron absolutamente marginados, hubo situaciones de pobreza, de exclusión, etcétera, etcétera. Y de hecho, también lo explicó Lichi en la apertura, se presentó ante la Corte Suprema una cautelar en defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Esa cautelar, junto con otra resistencia, vino organizada de parte del Instituto del Aborigen Chaqueño, una pequeña institución que había quedado bastante marginada, pero que había sido creada justamente con la ley del aborigen chaqueño, la 3258, y que le permitió la institucionalización de las comunidades indígenas a través de sus representantes. Digo, nosotros no queremos, no pensamos que las políticas públicas vayan a intentar cometer nuevos lingüicidios, etcétera, etcétera, con los pueblos indígenas. Esperamos que no y trabajamos para eso. Pero incluso si esto llegara a suceder, el Consejo Asesor de Lenguas será un pequeño, pero puede llegar a ser potente, uno nunca sabe, instrumento institucionalizado de participación de los propios indígenas en cuanto a el reclamo de sus derechos. Además, también el Consejo Asesor de Lenguas Indígenas en este espacio de la oficialización de lenguas y del cumplimiento de los derechos lingüísticos de las comunidades preexistentes en el territorio, lo tenemos que tomar como una herramienta que puede llegar a ser poderosa, no solamente para las comunidades indígenas, sino para todos los ciudadanos chaqueños, sobre todo para evitar caer otra vez en el monolingüismo, caer otra vez en un Estado que se desinteresa de las comunidades, una escuela homogeneizante. Digo, la sanción de la ley 6.604 de oficialización de lenguas, con su consejo asesor que está en formación, pero que vino para quedarse y que va a trabajar en los 3 poderes del Estado, en la planificación, el asesoramiento y la ejecución de políticas lingüísticas, también es una herramienta que contribuye, que visibiliza y que celebra de alguna manera la diversidad religiosa, la diversidad cultural y la diversidad lingüística en nuestra provincia. Porque nosotros, con mucha humildad, pero con mucho orgullo, estamos trabajando para que la provincia del Chaco sea cada vez más un pluriverso chaco. Muchas gracias.